En este video te voy a enseñar cómo cortar stickers paso a paso con tu Cricut Joy Extra. Vas a conocer los diferentes tipos de papel que necesitas, cómo preparar tu diseño y cuál es la configuración exacta de impresión y de corte para que tengas unos stickers perfectos. Si ya tienes una Cricut Joy Extra o estás pensando en comprar una, este video te va a ahorrar un montón de dinero y dolores de cabeza. Hola manos creativas, bienvenidos a Edna's Craft. Este es un canal donde hablamos sobre manualidades modernas para emprender y aquí somos fans de las máquinas Cricut. Así que si te interesa aprender sobre cómo utilizarla y sacarle provecho en todos los sentidos, te invito a que te suscribas ahora mismo. Para crear stickers no necesitas un montón de cosas. Básicamente con una impresora súper sencilla como la que te mostré en el video anterior y te lo dejo de referencia, y con una Cricut Joy Extra porque es más grande, es literalmente el tamaño perfecto porque es ideal para una hoja 8,5 por 11. Así que con estas dos herramientas vas a poder crear stickers. Y lo primero que necesitas es saber cómo funciona el programa de Cricut para preparar tus imágenes. Así que aquí te cuento lo que debes hacer. Le damos a nuevo proyecto y vamos a cargar las imágenes. Lo mejor es poder tener las imágenes en PNG, porque de esta forma viene el fondo completamente listo que uno simplemente tiene que agregarla. Gráfico plano es la opción de imprimir y cortar. Ya tenemos todas las imágenes. Si se fijan, hay diferentes tamaños. Esto quiere decir que la imagen tiene un tamaño de menor calidad. Por esta razón, a veces para hacer papelería creativa es muy importante saber diseñar, porque no se consiguen tamaños muy buenos y nos tocaría pues crearlos desde cero. Sin embargo, estas dos piezas sí tienen un tamaño mucho mejor. Para utilizar la función de imprimir y cortar, vamos a decir que nosotros queremos ocupar toda la hoja 8,5 por 11. Sin embargo, si yo le digo que esto es imprimir y cortar, me sale esta alerta porque el tamaño máximo para imprimir y cortar es de 6,76 por 8,75. Ellos dicen que este es el tamaño que ellos aceptan para imprimir y cortar. Entonces, si yo lo pongo dentro de una hoja 8,5 por 11, este es el tamaño que la máquina va a poder leer. Entonces, fíjense toda la cantidad de papel que no se puede aprovechar. Lo primero que voy a hacer es que le voy a agregar un poquito de offset para que todos tengan como un bordecito blanco. Voy a poner de color blanco y las dos imágenes le doy a aplanar y ya va a ser una imagen completa. Esta la voy a poner por acá. Esta ya tiene su bordecito blanco, entonces la dejaría así. Vamos a ver si ponemos este por aquí. Entonces vamos a comenzar por aquí, vamos a ponerle un poquito menos. Ok, así para todos. Y después de que uno aplica un offset, él se queda grabado como la última configuración. Así que ya los demás simplemente es seleccionar, darle offset y aplicar. Ahora, muy importante, seleccionar las piezas, darle a aplanar. Puedes seleccionar por el menú de la derecha, que es donde uno puede ver todos los layers o capas. Vamos a buscar unas huellitas que hay por aquí. Yo le voy a decir que sea capa única. De esta forma va a venir como silueta y va a ser como una silueta de corte. Pero, ¿qué yo voy a hacer? Yo la voy a poner de color blanco. Le voy a poner un offset
Le voy a ocultar todos los contornos. Selecciono ambas y le doy a aplanar y ya se convierte en una imagen de imprimir y cortar. Para poner por aquí una huellita de perro. Ok, entonces yo quiero que también esta imagen sea de imprimir y cortar, pero yo quiero que sea un estampado. Esto va a hacer que uno pueda cargar sus propias imágenes o seleccionar de las que ya nosotros tenemos aquí. Yo le voy a dar a editar estampado, le voy a dar a escalar al 100%, vamos a ver. Yo quiero que se vea como el paisaje solamente, por eso lo estoy escalando tanto para que me quede el cielo y la grama, así. Ok, aquí fue donde mejor lo tomó. Se ve como la gramita, tenemos el cielo, aquí están todos los cortes y para que me puedan quedar todos unidos debemos hacer así, seleccionar absolutamente todos y darles adjuntar. De esta forma se van a imprimir todos juntos. Ella va a imprimir por este bordecito blanco, bueno, a excepción de la huellita, aunque déjenme ver si para que todo quede igual, déjenme ubicar la huellita para que podamos hacerlo al revés. Yo le voy a dar a desaplanar. Entonces yo quiero que la huellita sea negra y que el borde sea blanco. Perfecto. Vuelvo, selecciono ambos, le doy a aplanar y listo. Ahí hicimos el cambio de color. Entonces le voy a dar a guardar para poder utilizar esto más adelante. Y ahora vamos a crear. Este es el tamaño más grande que va a ocupar Cricut en su configuración normal, en una hoja 8,5 por 11. Vamos a darle enviar a la impresora. A mí me gusta quitar el sangrado y abrir este botón porque cuando yo le doy a enviar, ella abre el panel de impresión. En este panel de impresión yo voy a seleccionar la impresora que voy a estar utilizando y el tipo de papel. El tamaño está aquí y aquí yo puedo seleccionar el tipo de papel. Para stickers, yo utilizo el que dice papel especial mate cuando estoy utilizando el papel que te voy a mostrar ahora. Y ahora sí que ya sabes todas las opciones que tienes para preparar tus diseños, pues básicamente vamos a ver los papeles y cómo enviarlo a la impresora. Porque es muy importante que selecciones el tipo de papel desde la computadora para que la impresora tenga una impresión más óptima. Todas las de aquí arriba fueron configuración de papel satinado y estas tres de acá abajo fueron papel mate. Ya tenemos todas las impresiones listas. Ahora vamos a configurar en el programa de Cricut Design Space para que ella corte según lo necesitamos. Y para estos stickers queremos que el corte quede perfecto y que por detrás quede todo pegado para que ellos puedan tener como toda la imagen lista. Para este papel vamos a utilizar la siguiente configuración.
Mira, la máquina tiene que leer las líneas de corte. Para el momento del corte es fundamental que en el programa de diseño se dé la función de attach, porque cada una de estas piezas son piezas de imprimir y cortar individuales, pero queremos que se corten juntas. Por esta razón están attach. Así que ahora vamos a ver cómo ella va cortando de forma individual. Esto es un corte perfecto. Aquí detrás no tiene ninguna grieta. Y aquí podemos levantar muy fácilmente nuestro sticker. Vamos con el siguiente corte. Vamos a utilizar este papel. La impresión en este papel se ve mucho más vibrante porque es un papel con acabado satinado. Estoy usando la configuración de corte anterior. Corte perfecto. Esta no cortó el borde porque en el anterior utilicé un truquito. Ahora vamos a cortar esta. Sin embargo, antes de continuar, voy a proceder a laminar este sticker. Para esto voy a utilizar este material adicional que viene con el kit que voy a estar usando de Cricut. Y pues te voy a dejar en la descripción un video completo sobre este material, los beneficios que tiene, las formas de hacerlo. Vamos a estar utilizando la configuración de stickers a prueba de agua, el White Holographic. No sé si en la cámara se puede apreciar el brillo que tiene este papel. Al momento de leer las marcas de corte, si fuera otro tipo de papel pudiera dar problemas, pero como es de la misma marca Cricut, es este de acá, definitivamente aquí ella no tiene ningún inconveniente con leer sus marcas de corte. Pero toma en cuenta que si vas a laminar esto con otro papel, vas a necesitar hacer la configuración de la hoja un poco distinta. Vamos a ver cómo nos fue aquí. Excelente. Y gracias a ese laminado, este sticker será a prueba de agua. Siguiente. Mira lo que comentaba sobre los papeles satinados. Fíjate aquí cómo la tinta se va corriendo. No sé si lo pueden ver. Este es transparente. Este es el resultado del sticker. Y este es el último set de stickers que nos queda por probar. Vamos a usar esta configuración. Pues excelente. Entonces dime, ¿ya te sientes preparada para hacer estos stickers tú misma? Te leo en los comentarios y si quieres seguir aprendiendo sobre el mundo de los stickers, te invito a que mires esta lista de reproducción donde encontrarás mucha información que te ayudará a convertirte en una experta utilizando la función imprimir y cortar.